Los que estén interesados, pues en Google y tal, y en la juventud lleva ya escrito y publicado, que son dos cosas muy bien distintas. Hay muchas veces, como es el caso de él, que casi todo lo que va escribiendo suele ir 5 o 6 años, y hemos hablado montones de horas de libros de él, y empieza a investigar o a escribir sobre lo más cercano. Hay mi vinculación con Chipiona, donde pasa tú tienes escrito una biografía del Conde de Regla, se quedó en una cosa del pueblo para resaltar a estos 3 personajes ilustres. Y le digo, mándamelo para leerlo. Bueno, él me mandó el PDF. Llegó de tal, el libro del Conde de Regla. Pues se va a dar un segundo acontecimiento que lo va a marcar. El primero es que su tío Jame entra en la orden de caballería de Calatrava y lo hace de una manera muy... O 3, lo más tardado yo ya tenía solo el libro Conde de Regla, que no existía, ya editado, impreso en mi imprenta y tal, y leyéndolo. Le mandé un vídeo. Venga, ya empezamos. El momento ya más alegre lo hemos tenido. Estamos en la docta casa del Ateneo de Sevilla. Hay que tener un respeto, un silencio y una coordinación en lo que estamos hablando, porque hoy es un día importante. Nuestra asesora Ángeles va a hacer una pequeña introducción en el día de hoy y ya con ello nuestro querido Miguel Gallardo, que es una eminente persona sobre el mundo del periodismo y de la cofradía y sobre todo de la literatura, hace la introducción a don Pablo Borrallo y ya empezamos con esta gran conferencia en el día de hoy, que es importante, el Conde de Regla. Vamos a estar atentos. Así que venga, vamos a recibirle un fuerte aplauso. Presentar un libro en una institución como el Ateneo, en la que se consagró la generación literaria más gloriosa de España, como lo fue la generación del 27, es a todas luces un privilegio. Pero que ese libro lo presente el vocal de Geografía e Historia de esta institución ya no solo es un privilegio, sino que es un acto cargado de sentido, ya que Pablo Borrallo, como miembro de la Junta Directiva de esta casa y del engranaje humano que la hace funcionar, cumple a rajatabla con los objetivos y valores que el Ateneo de Sevilla defiende, que son salvaguardar y poner en valor el patrimonio histórico y cultural, tanto material como inmaterial, de la ciudad de Sevilla, o sea, sus tradiciones. Y él, como historiador, lo hace sacando a la luz la vida y obra de un personaje protagonista de aquel momento en el que Sevilla fue el centro del mundo y puerto y puerta de América, parafraseando al profesor Domínguez Ortiz, que para Pablo, como historiador sevillano, debe ser todo un referente. El Conde de Regla, aparte de la singularidad de ser el hombre más rico de su momento, fue uno de esos personajes arquetipos, indiano, valedor y prócer, que hicieron posible que la plata mexicana engrosara en los tesoros patrimoniales del Reino de Sevilla, integrado hasta entonces por las provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz, y que conformaron el dicho de que en la tierra a la que llegaba la plata del Nuevo Mundo se fraguó el siglo de oro de las artes, tiempo que trascendió el emblemático siglo XVII, llegando hasta el XVIII, que es el momento que nos ocupa. Así que vamos a deleitarnos con este personaje de la Sevilla indiana sobre el que Pablo Borrallo nos va a ilustrar. Perdonen ustedes, teníamos hoy, lo hemos dicho antes de empezar la clase en el día de hoy, que nos iba a visitar el presidente, que era un privilegio, ya ha llegado, no lo sabíamos, ya está sentado. Por favor, siéntese usted con nosotros delante y sí, por favor, un fuerte aplauso y le vamos a hacer entrega de... Sí. Si no le importa, le entregamos ya directamente Pedro y el asesor Marto y asesora el cuadro que tenemos aquí justo, por favor, y así ya estamos todos presentes ahora mismo. Suba usted, don Emilio, suba usted para recoger un reconocimiento de un detalle por vuestra labor. Muchísimas gracias. No, perfecto, salgan ustedes, salgan ustedes, por favor.
La simbología que se eligió para este cuadro es la espiga porque, bueno, a nivel político, pues cuando... Así que le cedemos la palabra a don Emilio y gracias por abrirnos las puertas. Buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí. Antes que nada, saludar a la mesa mi querido amigo Miguel. A Francisco, buenas tardes. Bueno, y a mi compañero de Junta, Pablo Borrallo, que hace una labor increíble. Bueno, yo simplemente quería deciros que muchísimas gracias por el detalle que habéis tenido con el Ateneo. No he podido venir hasta ahora porque la verdad es que soy un hombre entretenido. Este trabajo me tiene entretenido, pero que he aprovechado la ocasión. También comunicaros que el otro día en la Junta expusimos para el año que viene el tema de este tipo de clase y toda la Junta por unanimidad dijo que bueno, que estamos encantados. La verdad es que no os quiero entretener muchísimo porque me tengo que ir ahora a otro sitio, yo vivo así, y que muchísimas gracias, de verdad, y que esta es vuestra casa, que nosotros estamos encantados con vosotras y vosotros. O sea, de verdad, estamos encantados, que lo que necesitéis nos tenéis siempre, en todo momento, a vuestra disposición. Muchísimas gracias y gracias por el cuadro. Gracias. Buenas tardes. Es un placer para mí. Se suele decir siempre que se va a algún sitio o a algún acto que es un placer estar en ese sitio, pero es que realmente este sitio para mí tiene muchas connotaciones. Una tía mía que hoy, recientemente ha cumplido ya 94 años, fue durante más de 20 o 30 años cursillista de estos cursos de tradiciones sevillanas. Hoy le decía que iba a venir aquí y tal, donde ella ha venido, pero sin faltar ni un solo día durante muchísimos años, y eso me trae buenos recuerdos. Por otra parte, he sido una persona que siempre creí en los Reyes Magos y sigo creyendo a pesar de mi edad, y en esta casa es donde se cuece y donde sale esa cabalgata de Reyes de Sevilla. Y en tercer lugar, ve a mi amigo Emilio, que nos une desde hace muchos años, presidente de esta entidad, al que conozco desde que éramos niños por el baloncesto, y ve a gente de baloncesto que también está aquí, como Rocío, como el secretario, como Juan Rodríguez, el hijo de Juan Rodríguez Galiano, me une, y por supuesto el hecho de ser el Ateneo de Sevilla y la connotación que eso lleva en el mundo literario, desde esa foto que veis todos los martes cuando venís, de donde empezó aquella generación del 27, pues hasta nuestros días, todos los actos que se hacen culturales. Dicho esto, que era un tema personal, voy a hacer dos cosas. Una, brevemente, presentar al autor del libro, y después voy a contar una pequeña batallita, como me llaman los que están acostumbrados a escucharme y siempre me hablan batallita, de por qué y cómo se gestó la edición de este libro, pero voy a intentar ser breve. Pablo Borrallo, además de amigo, es doctor en Historia, es, como ya han dicho, vocal de Geografía e Historia de este Ateneo de Sevilla y culpable de muchos de los actos que se realizan en esta misma sala y se presenta, aunque hoy le haya tocado hacer él el autor que presenta el libro, pero normalmente tiene mucho que ver desde atrás con toda la actividad que en el Ateneo suele haber. Es colaborador habitual de las páginas de opinión del diario ABC de Sevilla, donde algunos lo habréis podido leer, o si no lo leeréis en alguna de las ocasiones que publica. También colaborador habitual de La Pasión, el programa de Semana Santa de 7 de Televisión Sevilla, donde también suele acudir con frecuencia, y tiene bastantes libros publicados. No los voy ahora a relatar, pero para que veáis el estilo de los libros, entre ellos los más importantes: Influencia artística en los grupos escultóricos de la Semana Santa de Sevilla, otro libro sobre la iconografía de la Semana Santa de Sevilla,
otro sobre los simbolismos de la Semana Santa de Sevilla, otro ala de la Semana Santa de Sevilla y así hasta 16 títulos más que podréis, los que estén interesados, pues en Google y tal, y en las mismas librerías ver los libros, o en mismo Google ver la larga nómina de libros que él, pese a su juventud, lleva ya escrito y publicado, que son dos cosas muy bien distintas. Hay mucha gente que escribe y no publica, o no encuentra la editorial que le publique, o él no se lanza a publicar, y otros, como es el caso de él, que casi todo lo que va escribiendo suele irse publicando. Empiezo la batallita, ya en una forma más coloquial, aún si se puede. Yo estaba veraneando este verano, como siempre hago en Chipiona. Tengo la suerte de poder pasar 6 meses en Chipiona, desde donde trabajo, y 6 meses en Sevilla, porque tengo la posibilidad de trabajar desde los dos sitios. Y eran las elecciones últimas, creo recordar que eran las europeas, que fueron este verano en el mes de junio. Yo, dado el calor que hacía, fueron esas 2 o 3 orillas de calor que hizo de 40 grados y tal, dije, yo no voy a ir a votar, tendría que venir expresamente 100 kilómetros para ir, 100 para volver, solamente para votar. Me había pasado la fecha del voto por correo, digo, pues yo no voto, que no creo que sea tan importante un voto más, un voto menos en esto que eran unas elecciones europeas. Sin embargo, al final salió el día nublado, no daba calor y tal. Digo, pues mira, si no hace calor en Sevilla y tal, voy, voto, veo a mi tía esta de los 94 años, Luna, que estaba aquí, y me vuelvo. Y así lo hice. Con tan buena fortuna que al votar ahí en lo que era la antigua farmacia militar, donde está hoy Velarde, en la Gavidia, simplemente al salir en los bares que son del barrio conoceréis, que hay muchos veladores, el 2 de mayo y el otro que era, pues al salir simplemente de votar me encuentro a Pablo Borrallo y a su mujer allí ya comiendo. Eran las 1:15 y tal. Quédate a comer. Y yo acababa de desayunar. Yo he venido de Chipiona, había tomado café, había votado y me iba a volver. Y digo, pues si yo acabo de desayunar, ¿cómo tal? Se pusieron un poco pesados, quédate, tal. Y bueno, me siento con ustedes, pero no voy a comer, porque no tengo hambre, acabo de desayunar y me tengo que ir. Y me senté. Y ahí hablando, fíjense cómo son las cosas, en esa reunión, yo conozco a Pablo hace ya 5 o 6 años, y hemos hablado montones de horas de libros, de él, de los míos, de los que se pueden hacer, de los que no podamos hacer. Pero él nunca me había hablado, yo sabía que él era de Cortegana, pero él nunca me había hablado de este libro. Y no sé cómo salió el tema, que él hace 14 años en Cortegana había editado un libro de 3 personajes ilustres de Cortegana. Cuando acaba su carrera de historia, pues una de las primeras cosas que hace es escribir ese libro referente a las personas ilustres de su pueblo. Por otro lado, algo muy habitual, cualquiera que estudia esa carrera y empieza a investigar o a escribir sobre lo más cercano, sobre sus raíces. Y me comenta, dice, yo tengo el libro tal y cual. Y digo, pues de ese libro no me ha hablado nunca. Y digo, ¿y quiénes son los 3 ilustres de tal? Y me dice, tal, y el conde de Regla. Ya os he dicho antes mi vinculación con Chipiona, donde paso 6 meses. Digo, ¿que tú tienes escrita una biografía del conde de Regla? Y dice, sí. Y digo, ¿y no la ha editado? Y dice, no, la editó el Ayuntamiento de Cortegana en su momento y se quedó ahí, no salió a librería, se quedó en una cosa del pueblo para resaltar a estos 3 personajes ilustres. Y digo, ¿y tú tienes el libro? Y dice, no, el libro está agotado, porque el libro se hizo una pequeña tirada, el tribunal pues está tirado. Dice, pero tengo el PDF. Digo, bueno, pues mándame el PDF y tengo interés en leer el libro pero simplemente para leer la historia del conde de Regla, que precisamente el año anterior, el 9º conde de Regla, que vive en México, ahora ya os enteraréis el porqué cuando hable Pablo, había venido a Chipiona, era el primer conde de Regla, después de él que había vuelto a Chipiona a ver la Virgen de Regla y tal, y estaba muy reciente en Chipiona esto del conde de Regla, y había incluso varias personas que habían investigado sobre el conde de Regla y este tema, y le digo, mándamelo para leerlo. Bueno, él vive cerca del bar que os he dicho, llega a su casa y yo vivo también más cerca todavía, yo vivo en la calle Jesús del Gran Poder, en el número 7. Y nada más que llegar a casa para recoger las cosas, para volver a una Chipiona, miro el teléfono y ya tenía, nada más que llegar a casa me había mandado el PDF. Yo lo veo tal,
el libro del Conde de Regla, tal. Y me lo mandó en PDF de los 3 ilustres de Cortegana y cortado el PDF de la parte del Conde de Regla, nada más. Yo aquello que era domingo por la tarde, nada más que verlo, lo mando a imprenta, el PDF del Conde de Regla, nada más, para que me hicieran una prueba y leerlo sobre el libro. A los 2 días o 3, lo más tardar, yo ya tenía solo el libro Conde de Regla, que no existía, ya editado, impreso en mi imprenta y tal, y leyéndolo. Le mandé un vídeo a los 2 días, digo, mira, tu libro ya está. ¿Esto cómo es? Digo, pues nada, he mandado a editar esto para leerlo. Lo leí, me pareció muy interesante. Y él me dice, pues si quieres, está a tu disposición, públicalo o haz lo que quieras. Y ahí nace este libro, de esa serie de casualidades que podríamos llevar 40 años viéndonos todos los días tomando café y nunca haber coincidido en hablar del Conde de Regla ni en esa unión. ¿Qué hicimos? Bueno, lo publicamos, se aumentó con textos de personas, Anabel, de Quisco, de Juan Mellado, de Cristóbal Ruiz, de personas de Chipiona. Lo prologó el actual rector de Regla, Fray Juan José Rodríguez Mejía. Le hice un prólogo a instancia de Pablo, que yo también fuera prologuista del libro. Él actualizó lo que ya tenía en el libro, incluyó algunas otras fotos y demás, como veréis ahora, que me imagino que os enseñará. Y este verano tuvimos la suerte en septiembre de presentar en Chipiona, en el claustro del Santuario de Regla, un claustro precioso para los que vayáis por allí, del siglo XVI. Tuvimos la oportunidad de presentar el libro que hoy, por primera vez en Sevilla, lógicamente, se presentó allí por ser el sitio de donde había partido toda esta vocación de la Virgen de Regla y demás, y hoy por primera vez se presenta aquí entre ustedes en Sevilla. Sin más que contar, y perdonar la batallita, pero era la introducción para que comprendiera el cómo surgen las cosas, Pablo Borrallo y su libro sobre el Conde de Regla, que por supuesto, él lo dirá, hemos subtitulado La apasionante historia del hombre más rico del mundo del siglo XVIII, porque llegó a ser el hombre más rico del mundo en el siglo XVIII. Cuando quiera, Pablo. Le da usted, de mi parte, recuerden a Luna. Yo la conozco, una maestra muy educada, muy discreta, Pues, un poco menos parlanchina que el sobrino. sí, mucho, no se parece mi tía. 94 años cumplido ya, así que a todos los que asistí a este curso vaya a vivir muchos años, ¿eh? Yo creo que cogió la fuerza de los cursos de tradiciones sevillanas. Pablo, cuando quieras. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos, como siempre, a esta... Bueno, es que hemos cambiado recientemente los micros. Bueno, a esta Dosta Casa, que como ustedes saben es foro de encuentro. Para mí, yo tengo la pertenecer, ¿no? Bueno, saben ustedes que tengo la fortuna de pertenecer a esta institución. Y muchas tardes, pues bueno, pues muchos de los acontecimientos históricos o relacionados con la historia de la ciudad que ocurren aquí, pues me tienen a mí ahí presidiendo y siendo testigos del protagonismo de esos actos de otras personas. Hoy me ha tocado a mí y quiero dar las gracias de manera especial a este curso de tradiciones sevillanas, al que, como ustedes saben, pues tanto cariño tengo, que sé que tomó el testigo hace muchos años del tema sevillano que presidía don Antonio Busto, con la figura de Pedro Romero siempre presente, también de Elena Cabrera, ahora que traigo el recuerdo, y donde ustedes saben pues que tengo a bien no solamente venir cuando soy reclamado, sino además acompañaros, porque son muchos los amigos que tienen la suerte pues también de venir a la Dosta Casa de alguna manera pues a participar con vosotros en estas tradiciones sevillanas. Miguel ha planteado la figura del Conde de Regla, que es un personaje que ustedes van a ver ahora. Traigo una presentación bastante descriptiva, bastante gráfica. Van ustedes a descubrir un personaje absolutamente fabuloso. Yo diría que es un personaje tremendamente fastuoso. El Conde de Regla, hoy día, si pensáramos quién es el hombre más rico del mundo, pues tendríamos dudas. Podría ser Elon Musk, el dueño de Twitter, ahora se llama X. Podría ser Amancio Ortega. Bueno, pues en ese contexto podemos situar a Pedro Romero de Terreros, natural de Cortegana, en el siglo XVIII. Con la salvedad de que él, además de ser hombre más rico del mundo, posiblemente fuera, además del hombre más rico del mundo, el hombre más piadoso del
mundo, es decir, el hombre más generoso con los pobres del que hay constancia en tierras americanas desde el siglo XVIII para acá. Es decir, un auténtico filántropo, una persona entregada a los demás que tenía, pues por norma, tres grandes preceptos. 1, la lealtad al rey. 2, el amor a la patria. Y 3, el incuestionable servicio y la vocación de ayuda a los más pobres y a los más desfavorecidos. En el título pues podía estar sacado perfectamente de un rotativo británico. Hemos puesto la apasionante historia del hombre más rico del mundo en el siglo XVIII. Claro, uno que se dedica a la historia y que antes de que fraile ha sido cocinero, pues no le gusta elevar nada a la condición de absoluto. Es más, yo siempre digo que nunca se sabe quién te está escuchando. Pienso siempre en la vida hay que ser humilde porque hay personas que posiblemente sepan más que tú. Pues eso lo extrapolo a todos los ámbitos de la vida. A mí no me gusta elevar nada absoluto, pero es que en este caso, que Pedro Romero de Terrero sea el hombre más rico del mundo es una verdad incuestionable de la que hay al menos 35 testimonios. Fíjense ustedes, antes de comenzar a hablar de su vida, que quiero asentar que el título no falsea absolutamente la realidad ni es sensacionalista para vender absolutamente nada, porque entre otras cosas este libro, como Miguel sabe, pues nos tiene un fin comercial. Miren, Pedro Romero de Terrero, del que ahora vamos a hablar, de su biografía, en 1858, su nieto, su primer biógrafo, creo que es en la página 10 de este libro, hace unos apuntes biográficos, habla de su propio abuelo, del conde de Regla, diciendo que, lo ven ustedes en pantalla, caridad y la modestia eran las dos virtudes que en relieve apoyaban el varón, reputado en América por el más rico de su tiempo. Tan grande era su fortuna que por el concepto de acaudalado me ocurre referir las palabras del célebre conde de Floridablanca. El conde de Floridablanca, para que ustedes lo sepan, era el secretario de Estado del rey Carlos III. Carlos III, por si fuera poco, fue quien trajo el movimiento ilustrado a España. Bien, el conde de Floridablanca, dice el texto, cuando recibe a los hijos del conde de Regla que habían marchado de México a Madrid para estudiar, se lo presenta de la siguiente manera: tengo la honra de presentar a vuestra majestad a los hijos del vasallo más rico que tiene la monarquía española. Saben ustedes que la monarquía hispánica, desde el siglo XVI y sobre todo en el siglo XVII, era el imperio donde nunca se ponía el sol. Por tanto, con el dominio tan aplastante que tenía España sobre el mundo en los tiempos de la Edad Moderna, el vasallo más rico de la monarquía española era el hombre más rico del mundo de su tiempo. Como este, hay 35 documentos que hablan de Pedro Romero de Terreros como el hombre más rico del mundo. Miren, Pedro Romero de Terreros había nacido en un pueblecito, ya no tan pueblo, pero entonces sí era un pueblecito pequeño en la Sierra de Huelva, en Cortegana. Había nacido en el año 1710, un 10 de junio. Allí tiene nomenclada, como ustedes pueden ver, una calle, ahí lo tienen en la parte derecha, titulada El Conde de Regla. Hace unos años, la propia embajadora de México se dignó a venir a Cortegana en el año 2017 y allí pues se le nomencló una placa, no en la calle que tiene nomenclada, sino en la calle de su nacimiento, donde dice que en la antigua calle del Caño vivió la familia Romero de Terreros y en ella nacería Pedro, quien en el México virreinal destacó por su mecenazgo y su filantropía. El rey Carlos III le concedió el condado de Regla. Una persona, un hidalgo, una persona como ustedes y como yo, que de la nada llega a ser conde, de la nada llega a ser el hombre más reconocido de su tiempo, el gran vasallo del rey ilustrado, Carlos III. ¿Y qué hizo Pedro Romero de Terreros? Pues miren, él nace en Cortegana, en la parroquia del Salvador, de Nuestro Señor San Salvador, en el año 1710. Cortegana pertenecía por aquellas calendas al reino de Sevilla. Saben ustedes que la división entre la nueva provincia de Huelva y Sevilla ya es del siglo XIX y, por tanto, todo lo que tiene que ver con la Sierra de Huelva, todo lo que tiene que ver con la Baja Extremadura, estaba incardinado en el antiguo reino de Sevilla, en la Corona de Castilla. Por tanto, Cortegana pertenecía indiscutiblemente a Sevilla. El conde de Regla, por tanto, era sevillano. Muchas veces los historiadores caemos en el provincialismo, los historiadores no, todos caemos en el provincialismo. ¿De dónde es cada uno? Miren ustedes, Hitler, todo el mundo piensa que era alemán, Hitler era austriaco. Mozart, todo el mundo piensa que era austriaco, Mozart era alemán.
El conde de Regla, cuando nació, era sevillano. Pues miren, él tenía unas virtudes intelectuales tan importantes que su familia decide mandarlo a la Universidad de Salamanca a estudiar el canon, a hacerlo sacerdote. Sin embargo, hay un acontecimiento en la vida, muchas veces los caminos del Señor son así, ¿no? A veces hasta los renglones torcidos. Bueno, pues pasa algo en su vida y es que un hermano de su madre había marchado a México, se había embarcado en la carrera del Nuevo Mundo, en la aventura de hacer los mares, y estaba establecido en Santiago de Querétaro. A este señor, las hijas que tiene, pues se le hacen monjas y el hijo era todavía menor de edad. Los negocios le iban mal y decide, algo típico en esa edad moderna, pedirle a su hermana que mande un hijo para el Nuevo Mundo. Y manda a su hijo Francisco, su hijo mayor. Sin embargo, el hijo Francisco parece que los negocios del tío no es capaz de reflotarlo, con lo cual pide, cuando ese primer hijo enferma, ese primer sobrino enferma, pide un segundo sobrino que va a ser Pedro Romero de Terrero, que embarca para el Nuevo Mundo. Abandona la carrera eclesiástica en Salamanca y se viene para Sevilla. Su presencia en Sevilla es verdaderamente parca, es exigua, prácticamente no existen datos. Sabemos que viene a Sevilla, que baja el río Guadalquivir hacia abajo y que se va a embarcar para el Nuevo Mundo. Sin embargo, de Pedro Romero de Terrero, tan solamente la bibliografía dice que se embarca en una fragata que se va a llamar Santa María de Regla. Es curioso porque los historiadores sabemos que embarca en esa fragata titulada Santa María de Regla, pero no sabemos dónde embarca. Es curioso, es decir, dónde sí, o sea, en el lugar en el que embarca sí, pero no exactamente en el puerto en el que embarca. Él embarca cuando tenía 18 años, en 1728. Para 1728 ya la Casa de la Contratación se había ido de Sevilla, Sevilla estaba en un declive absoluto económico, los barcos de la carrera de Indias cada vez le costaban más sobrepasar la barra de Sanlúcar y, por tanto, el declive económico de la ciudad era tremendo, hasta el punto de que la Casa de la Contratación se marcha para Cádiz en 1717 y, por tanto, 11 años después, que es cuando el conde de Regla embarca, pues no sabemos si lo hace desde Cádiz o lo hace desde uno de los puertos más importantes que tenía, en este caso, la Corona de Castilla con el Nuevo Mundo, que va a ser el puerto de Sanlúcar de Barrameda. Me inclino a pensar, no deja de ser una opinión personal, puesto que la historiografía no lo resuelve, que el conde de Regla embarca en Sanlúcar de Barrameda. Si sabemos, como les digo, que embarca a bordo de la fragata Santa María de Regla. Indudablemente, fuera en Cádiz o fuera, insisto, creo en Santa María, en Sanlúcar de Barrameda, el último santuario cristiano que el conde de Regla ve, indudablemente, era el antiguo convento de Regla en la localidad de Chipiona, en ese santuario de Regla, hoy por todos conocido con una devoción tremendamente importante en la Baja Andalucía y más allá de Andalucía, que es la devoción a la Virgen de Regla. Una Virgen de Regla que por entonces, cuando el conde de Regla embarca para el Nuevo Mundo, se le atribuía el patronazgo de los marineros. De hecho, era popularmente conocida como la Virgen de los Buenos Aires. Bueno, el conde de Regla está claro que ese último santuario mariano y cristiano que ve es el santuario de Regla de Chipiona y que embarca en la fragata de Regla. Cuenta su biógrafo, su primer biógrafo, que es su propio nieto, que en esa aventura de cruzar los mares entre las islas Azores y Madeira, la fragata prácticamente está a punto de naufragar. Cuando el conde de Regla llega a América, ese acontecimiento hubo de marcarle tanto la vida que todo lo que va a hacer en vida va a hacer para honrar la devoción a la que posiblemente él se agarrara cuando está, como digo, a punto de naufragar a bordo de la fragata de Santa María de Regla. Y todo lo que va a hacer va a hacerlo para honrar la vocación de Santa María de Regla, la actual patrona de Chipiona. Para 1728 lo vamos a encontrar a este hombre fabuloso, a este hombre fastuoso, en Santiago de Querétaro, reflotando los negocios de su tío, un hombre con unas propiedades intelectuales verdaderamente pasmosas. En 5 años llega y es regidor, alcalde y alguacil mayor de Santiago de Querétaro. En 5 años, una persona que provenía de Salamanca y que apenas llevaba en Salamanca 2 años cuando lo reclama su tío proveniente de Cortegana. Bien, en Santiago de Querétaro él va a entrar rápidamente en negocio con la explotación de las minas. Las minas de Real del Monte
Posiblemente sean las minas más prósperas que tiene toda la Nueva España, que tiene todo el territorio mexicano. Él, en su vida, pues se va a dar un segundo acontecimiento que lo va a marcar. El primero es que su tío lo llame, el segundo, que entre en el negocio de las minas. Su gran fortuna la va a hacer explotando estas minas de Real del Monte, que están muy cerquitas de Pachuca, en lo que hoy llamamos el estado de Hidalgo, y tal va a ser la explotación que hace de las minas, que ha pasado a la historiografía, ahora ustedes verán por qué, con el sobrenombre del Rey de la Plata. El acontecimiento más importante que se da en su vida es, primero, que establece un negocio con un socio, José Alejandro Bustamante Bustillo, un negocio que están explotando como 9 años aproximadamente, con la buena suerte para él y mala suerte para el socio, que el socio se cae del caballo, se le cangrena una pierna y muere. Y por tanto Pedro Romero de Terrero se queda como único dueño de una sociedad que le va a llevar nada más y nada menos a explotar más de 20 minas de plata. Minas de plata en las que Pedro Romero de Terrero, insisto, en el entorno de Pachuca, tenía a su cargo a casi 900 familias, casi 5.000 trabajadores. Se cuentan por miles y miles y miles las toneladas de plata que Pedro Romero de Terrero llegó a sacar de esas minas. Hay una evaluación, más o menos en términos absolutos, que habla de 170.000 kilos de plata. Yo estaría por decir que estos datos de extracción de plata en mineros no se han vuelto a repetir en la historia de la minería mundial. 170.000 kilos de plata, lo que viene siendo un auténtico disparate. Bueno, pues Pedro Romero de Terrero, con estas cantidades tan desorbitadas de extracción de plata, piensen ustedes que era el mineral más importante de la época junto al oro y que además servía para la acuñación de las monedas, pues rápidamente alcanza una fortuna tremendamente fastuosa. Y él, antes dije que tenía pues 3 grandes consignas en vida: el amor a Dios, la lealtad al rey y a la patria, y la ayuda a los más desfavorecidos. En el año 1753, Pedro Romero de Terreros, en base a esas 3 consignas que las tienen ustedes ahí, la alabanza a Dios, la defensa de la fe y la santificación de la persona, entra en la Orden de Caballería de Calatrava. Y lo hace de una manera muy especial, porque miren, en los siglos de la Edad Moderna, arrastrando la tradición medieval, las órdenes de caballería vienen a fundarse en el siglo XII, aquí estamos hablando ya del siglo XVIII. Cuando un caballero entraba, se le pedía que demostrara la limpieza de sangre, es decir, que ni él, ni nadie de su familia, ni nadie de sus antepasados estuviera acusado ni de herejía, ni de judaizar, ni él ni nadie. Sin embargo, con Pedro Romero de Terrero se hace una de las pocas excepciones recogidas en la historia de la Orden de Calatrava, la dispensa real de hidalguía, es decir, entra de cualquier manera dispensando el que tenga que demostrar absolutamente nada. Fíjense ustedes el poder económico que este hombre alcanzó y lo que estaba haciendo por la monarquía y por los demás. Con ese poderío económico rápidamente entronca con la nobleza. En 1756 se casan con la persona que tienen ustedes allá arriba, que fíjense ustedes el apellido que ya nos da buena cuenta del linaje de la persona. María Antonia Josefa Micaela de Alvarado Montes, como para escribirlo en un carnet de identidad, es decir, una persona de rancio abolengo que pertenecía a los condes de Miravalle. Los condes de Miravalle descendían directamente del emperador Moctezuma, es decir, él va a casarse con una descendiente directa del emperador Moctezuma. Fruto de ese nacimiento van a nacer 8 hijos, algunas hijas y los varones. Fíjense ustedes, el hijo Pedro, que nace en 1761, lo va a entroncar con la condesa de San Bartolomé. A su hijo Francisco Javier acabaría siendo marqués de San Francisco. Su hija Dolores, tercera marquesa de San Francisco, lo entronca con el marqués de Herrera, que a su vez sería presidente del Supremo Consejo de las Indias. Y su hijo José María acabaría siendo el primer marqués de San Cristóbal. Es decir, sus hijos, además de ser personas nobles, entroncarían además también con personas nobles. Bien, con este poderío económico rápidamente se va a lo que hoy es Ciudad de México, antiguamente México DF, y allí compra una auténtica mansión conocida popularmente por el lujo que había en plata dentro de la misma como la Casa de la Plata. Una casa absolutamente ostentosa. De hecho,
cuentan las crónicas mexicanas que en la historia de México jamás se ha conocido una boda más ostentosa que la que celebra el conde de Regla con su esposa, la descendiente, como digo, de Moctezuma. Ahí tienen ustedes algunos aspectos de las casas del conde de Regla. Hoy día se testimonia la presencia del conde de Regla en esa casa con un rótulo que dice que esta fue la casa de don Pedro Romero de Terreros, conde de Regla y fundador del Monte de Piedad, del que ahora también tiene nomenclada una calle en Ciudad de México. Bien, en el año 1768, fíjense, insisto, una persona que nace de la nada, una familia de hidalgos, simplemente con grandes propiedades intelectuales, que se va a estudiar sacerdocio a Salamanca, resulta que lo llama a su tío, se va a Nuevo Mundo, llega a Santiago de Querétaro, entra en negocios en las minas de Real del Monte, se muere su socio, comienza a explotarla, tiene a 2.500 trabajadores de día, 2.500 trabajadores de noche, 900 familias a su costa, lo llaman el Rey de la Plata, se dedica a hacer el bien a los demás, se dedica a sostener la monarquía hispánica y el rey Carlos III decide ennoblecerlo y le da el título de conde. Conde cuyo nombre va a tomar de esa devoción que, como antes decía, va a llevar siempre en su corazón, que es Santa María de Regla, esa virgen que daba nombre al barco en el que se montó, esa virgen a la que se aferró cuando ese barco entre las Islas Madeira y las Azores estuvo a punto de naufragar. Él honra en vida y sigue honrando en vida a Santa María de Regla y toma el título de conde de Regla. Tal es el agradecimiento, fíjense usted el poder de este hombre, tal es el agradecimiento que el conde de Regla muestra por el rey Carlos III cuando le da el título de conde, que le promete, y está el documento, al rey Carlos III que si en algún momento va a visitarlo a México, a la Nueva España, a Pachuca, los 300 kilómetros que unen el puerto de Veracruz con las minas de Real del Monte, 300 kilómetros, su suelo, el suelo que pisaría el rey de España no sería suelo mexicano, sino que sus pies tan solamente pisarían plata. Es decir, le ofreció construir un camino nada más y nada menos que de 300 kilómetros de plata. Un auténtico, permítanme que insista, disparate. 300 kilómetros de plata. Bien, ese entronque con la nobleza, esa riqueza tan fastuosa, esa manera también de servir, de ayudar a los demás, va a hacer que en el año 1773 Pedro Romero de Terreros entre a formar parte de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, en este caso en México. La Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, para que ustedes lo sepan, es el precedente que hay en España, el breve precedente de la Real Sociedad Económica de los Amigos del País. En Sevilla hoy día hay una Real Sociedad Económica de los Amigos del País que está en la calle Jesús de la Veracruz, esquina con la calle Virgen de los Buenos Libros. Esas reales sociedades económicas eran, en el siglo XVIII, lo que hoy tenemos aquí, los precedentes de los Ateneos, es decir, eran los grandes foros culturales de la ciudad. De hecho, la generación del 27, esa foto que ustedes tienen allí, aunque es un acto que organiza el Ateneo, se realiza en el año 1927 en la sede de la Real Sociedad Económica de los Amigos del País. Pues bien, en el siglo XVIII, Pedro Romero de Terreros entra, ya como conde de Regla, como miembro destacado de esa sociedad que en el Nuevo Mundo se va a dedicar a expandir las ideas ilustradas, sobre todo las disciplinas relacionadas con la agricultura, las labores agropecuarias, las industrias, el comercio. Dicen los estatutos que las artes útiles, no sabemos qué quieren decir las artes útiles, y también la política, muy importante la política, ya ilustrada en el Nuevo Mundo, y las buenas letras. Pedro Romero de Terreros, toda su fortuna la dedicó a ayudar a los demás. Tienen ustedes delante el Monte de Piedad de la Ciudad de México. Ese Monte de Piedad, Pedro Romero de Terreros, lo funda en el año 1775. Bien, este Monte de Piedad, del año 1775, por un corteganés, por un hidalgo, una persona que no era nadie, que acaba siendo conde de Regla, que acaba siendo rey de la Plata, es la institución económica más antigua de la que se tiene constancia desde el norte hasta el sur del continente americano. La fundó el conde de Regla para el auxilio, para favorecer
a los pobres. Y además está situada en un lugar paradigmático porque este enclave no es el primero, es su segundo enclave. Pero este segundo enclave, que ya se adquiere en los años 30 del siglo XIX, ya él había fallecido, se sitúa sobre un espacio tremendamente emblemático, el que había sido casa o palacio de Moctezuma y la que había sido casa o palacio de Hernán Cortés. Imagínense ustedes también el poderío. Está localizado justo en el lateral de la iglesia de la catedral, en este caso metropolitana de México, en la Plaza de la Constitución. Ahí tienen ustedes que la fachada principal pues honra con un busto a la figura, en este caso, de Pedro Romero de Terrero. En el año 2010, el Monte de Piedad, que insisto, es la institución económica más antigua de la que se tiene constancia en el continente americano hoy día y que todavía funciona, pues crea un galardón que se llama el Galardón Pedro Romero de Terrero, que fue creado por el Nacional Monte de Piedad, como digo, en el año 2010, con motivo del 300 aniversario del nacimiento del Conde de Regla. Miren ustedes, estas son las bases del premio, con el objeto de premiar la excelencia del trabajo de aquellas instituciones que trabajan para favorecer la asistencia social en materia de salud, educación y solución a los problemas sociales. Una persona que, insisto, rey de la plata, que dedicó su fortuna como el gran filántropo de la edad moderna en el auxilio y en el favor de las personas más necesitadas, en la asistencia social, en la obra social. Estos son billetes de curso legal que forman parte de la historia de México. Todos, sobre todo las personas mayores que están aquí, pues recordarán cómo en los antiguos billetes de pesetas pues veíamos la cara de Manuel de Falla, porque nos resultaba para la fábrica de moneda y timbre pues una persona de reconocida preponderancia en la historia de España para que su cara pues estuviera presente en billetes de curso legal. Pues ahí tienen ustedes pues desde 1.000 pesos, 10 pesos, 50 pesos, 5 pesos, 20 pesos, es decir, recurrentemente la cara del Conde de Regla formando parte precisamente de esa moneda de curso legal mexicana. Tal ha sido su carisma en la historia de México que en el año 1951 Jorge Mistral protagoniza una película dedicada precisamente a esta institución para favorecer a los demás, que es el famoso Monte de Piedad. Pues ese Monte de Piedad lleva en la cartelera pues un actor que en este caso pues encarna al Conde de Regla, a Pedro Romero de Terrero. A lo largo de su etapa histórica en México, pues conoció dos virreinatos, dos auténticos devotos para él, o suyos en este caso, don Carlos Francisco de Cros y Antonio María Bucareli, que desde luego, más que los virreyes de México, estando el Conde de Regla era el que parecía el virrey de México, es decir, una persona que admiraban esa capacidad del Conde de Regla de ayudar a los demás y ese sostenimiento económico absolutamente fastuoso que hacía de la monarquía hispánica. Puente directo, en este caso de él, con el rey Carlos III. Aquí tienen ustedes una imagen de un cuadro bastante conocido que está en el Museo Nacional de Arte de México, que es la destrucción de la misión del río San Sabá. El personaje que está a la derecha es primo hermano, en este caso del Conde de Regla, que fue Fray Alonso Giraldo de Terrero. Fray Alonso Giraldo de Terrero fue uno de los mártires que murieron evangelizando el norte de México, evangelizando Texas. En los años 40 del siglo pasado, pues todos los obispos al unísono de los Estados Unidos firmaron una carta que mandaron al Vaticano pidiendo la beatificación de Fray Alonso Giraldo de Terrero, el primo del Conde de Regla, a quien el Conde de Regla favoreció precisamente en todas las misiones evangélicas que su primo hizo por el norte de México, por la zona de Texas. Por si fuera poco todo lo que hizo el Conde de Regla para favorecer no solamente la evangelización, sino el auxilio a los pobres y el sostenimiento de la monarquía hispánica, en el año 1776 regala dos barcos. Regala un barco que va a titular Santa María de Regla, conocido popularmente como el Terrero, lo tienen ustedes ahí arriba, un barco que se bota en La Habana en el año 1776 y que llega a participar en la batalla del Cabo San Vicente. Un barco que hace precisamente una persona que nace tan solamente a 13 kilómetros de Cortegana, en Gararoza. Este señor, que es otro de los grandes personajes históricos y desconocidos de este país, que es José Joaquín Romero
Fernández de Landa. Fernández de Landa está considerado el primer ingeniero naval de la historia real, de la historia de la Armada Real Española, el primer constructor de barcos de la Marina Española, pues su vecino de Gararoza, en este caso Romero Landa, fue el que diseña el Conde de Regla. Conde de Regla que Pedro Romero de Terrero regala a la Armada Real Española y que la Armada Real recibe con tanto agrado que se compromete a que en el devenir histórico de la Marina Española nunca falte un barco con el nombre de Santa María de Regla. Eso es algo que, desgraciadamente, desde tiempo de Fernando VII y, sobre todo, de Isabel II, se quedó pendiente. Se quedó pendiente, sobre todo, porque saben ustedes que a la Marina Española, con el paso de los años, le han ido retirando prácticamente la mayor parte de los nombres religiosos hasta dejar solamente un buque con el nombre de Nuestra Señora del Carmen, que, como ustedes saben, es la patrona de la Armada Real Española. Para que vean ustedes la importancia del Conde de Regla, pues ahí tienen otro testimonio de cómo su efigie, cómo su cara ha formado recurrentemente parte de la fábrica de moneda y timbre de México, estando presente pues en distintas monedas de curso legal en la historia mexicana. Arriba tienen una del año 1933, donde está su cara y el Monte de Piedad, y debajo tienen otra, esta más reciente, del año 1975 y otra del año 2010. Las haciendas del Conde de Regla están consideradas las haciendas más importantes también de todo el continente americano. Él fue dueño aproximadamente de 20 haciendas, nada más y nada menos. Las más importantes, las haciendas que él titula Regla: San Francisco Javier Regla, San Antonio Regla, San Miguel Regla, que es esta, que es donde él muere. Ahí tienen ustedes unas imágenes para que se hagan una idea de la fastuosidad de estas haciendas tan importantes del Conde de Regla en México. Mi compañera y amiga Anabel Cerpas tuvo la suerte de poder visitarla. Está aquí con nosotros ella, de Chipiona, que nos ha acompañado. Esta es la hacienda San Miguel Regla. Unas haciendas verdaderamente fastuosas, ¿eh? Está todavía el testimonio, tienen ustedes ahí el testimonio, las chimeneas del pasado que tuvieron esas haciendas, sitios que servían, en este caso, pues para limpiar la plata, ¿eh? Hay una capilla, y la hacienda Santa María de Regla. He dicho que son 4, la más importante, San Miguel de Regla, que es donde él muere, y Santa María de Regla. Esta capilla, esta hacienda, de Santa María de Regla, tiene una historia particular. Hoy día es un hotel de gran lujo, un hotel donde, bueno, pues por ahí se quedan personas de la categoría, o se quedaba, en este caso, de Frida Kahlo, o por ejemplo hoy día Luis Miguel. Es decir, nos hacemos una idea de que estamos hablando de un sitio bastante importante, en este caso, convertido en un hospedaje de lujo. Y que guardan, como digo, pues el testimonio de lo que fueron, hacienda donde en este caso pues se transportaba la plata, donde se limpiaba, y donde se mandaba para la Real Fábrica de Moneda y Timbre. Tienen ustedes los patios de la hacienda de Santa María de Regla. Una auténtica preciosidad, por cierto, Divino. Bueno, el Conde de Regla entrega su alma a Dios en el año 1781, en el mes de noviembre precisamente, y está enterrado hoy día en la iglesia del convento de San Francisco de Pachuca, una iglesia que prácticamente levanta él de su pecurio, y sobre todo porque él es una persona que, como decía, favoreció mucho la evangelización, dio muchos dotes para muchas mujeres que querían, en este caso, abrazar la vida religiosa, favoreció la institución de conventos, la creación de parroquias, conventos y demás. Este es el altar mayor de la parroquia donde hoy día reposan sus restos, en Pachuca. Y bueno, estos son el llanto de la religión con motivo de las exequias que tuvieron lugar en México en el año en el que él muere. Tal es la importancia del Conde de Regla que, fíjense ustedes, antes hacía relación a Jorge Mistral y a la película El Monte de Piedad. El propio Mario Moreno Cantinflas, por todos conocido, uno de los actores más conocidos de la historia de México,
Creo que en la segunda secuencia de la película Los Tres Mosqueteros, del año 1942, llega a decir, lo pueden ustedes escuchar, que Pedro Romero es el padre de los pobres de México, y eso en México todo el mundo lo sabe. Fíjense ustedes el alcance histórico del Conde de Regla. Y en esas haciendas de Regla que hemos visto, que son tan bellas, que son tan fastuosas, pues se localizaron algunas de las escenas de esta famosa película del año 1988, protagonizada por Catherine Zeta-Jones, Anthony Hopkins y nuestro admirado Antonio Banderas, con el título La máscara del zorro. Pues bueno, muchas de esas escenas en las haciendas del Conde de Regla, en las fastuosas haciendas del Conde de Regla, pues tuvieron lugar y se rodaron. Curiosamente y de manera sentimental, en el año 2023, gracias, entre otras cosas, a la labor de mi buena amiga Anabel Cerpas, que hoy me honra con su presencia aquí, en esta Dosta Casa, en el Ateneo de Sevilla, investigadora de Chipiona, que ha tenido a bien colaborar en este libro, pues consiguieron desde Chipiona, ella y su compañero Chisco, Juan Francisco Lorenzo, hacer las gestiones pertinentes para que el actual, porque el condado de Regla no se ha extinguido, va por el 9º conde, pues de alguna manera y de manera casi sentimental, pues pudiera venir a Andalucía a conocer las tierras que pisó su antepasado. De tal manera que en el año 2023 el Ayuntamiento de Chipiona, a Jaime Rincón Gallardo Ortiz, 9º conde de Regla, pues le hicieron una recepción en el Cabildo Municipal, y además Anabel tuvo a bien hacer las gestiones pertinentes para que el conde de Regla, además de venir a su pueblo, de venir a Chipiona, a conocer ese santuario de Regla, a esa devoción de su antepasado, pues visitara también su localidad natal, la localidad de Cortegana. De tal manera que tienen ustedes ahí al conde de Regla actual, al 9º conde de Regla, en el Cabildo Municipal de Cortegana, firmando en el libro de honor, y además debajo del rótulo de la calle que tiene nomenclada hoy día allí en la Sierra de Huelva, en Cortegana. Además, y ya estoy acabando, el conde de Regla desvió tal cantidad de plata a la parroquia de Cortegana que los envíos del conde de Regla para la parroquia de su nacimiento están considerados los envíos de plata litúrgica más importantes que se hacen desde el Nuevo Mundo a la Corona de Castilla en todo el periodo colonial. Es decir, en más de 300 años, los envíos de plata litúrgica más importantes que llegan a España los manda el conde de Regla a Cortegana. Cortegana tiene, y así está considerado por el Obispado de Huelva, el tesoro parroquial más importante de toda, en este caso, la diócesis, en cuanto a plata, en cuanto a objetos litúrgicos, y eso se debe a esos grandes legados de plata que el conde de Regla manda para su parroquia. No sé si ustedes conocen Cortegana. Si algún día pasan por Cortegana, no dejen de entrar en la parroquia e intenten por todos los medios visitar este tesoro parroquial. Lo que hay allí, en ostensorios, en cálices, en patenas, en custodias, en vinajeras, en plata labrada, con piedras preciosas, el calificativo puede ser extraordinario, fabuloso, fastuoso. Yo diría que no hay palabras ni para describirlo. Incalculable el valor. Y en definitiva, esta es la vida y obra de un personaje, don Pedro Romero de Terrero, que para cerrar esta intervención, como digo, vivió como quiso, una persona de fe, una persona monárquica que vivió con amor a Dios, ya lo he dicho antes, con lealtad al rey, pero además con la conciencia suprema de las grandes personas. Saber que su fortuna podía aprovechar para el beneficio, para el auxilio de los demás, para ayudar a los demás. Pedro Romero de Terreros, el hombre del mundo del siglo XVIII y el primer gran filántropo de la edad moderna, el rey de la plata, el conde de Regla. Muchas gracias. Bueno, magnífico, enhorabuena por la sapiencia que nos trae siempre Pablo Borrallo, siempre nos sorprende con algo y sabe lo que es arañar los sentimientos de esa Sevilla y de esta Andalucía, y que es rica en tantas anécdotas, leyendas, pero que en este caso es una verdad y que se sale a la luz, ¿no? Que gracias a personas como Pablo, pues personaje histórico de Sevilla, porque al final era sevillano, pues
den la luz y, bueno, ahí tienen el libro que creo que lo podrán conseguir ahora a la salida si alguien los quiere. Miguel, me has dicho la cantidad. El libro vale 20 euros, pero hoy de aquí lo ponemos a 15. Ea, Si alguien lo quiere ea, bien. Bueno, pues Pedro, secretario, lee el acta en el día de hoy de... Propongo que en el próximo viaje en primavera a Cortegana. Bien. Iremos. Ahí, Pedro, si queréis... Y yo propongo que Pablo sea el guía. Claro, el guía. Como asesor que tenemos diferentes asesores, nuestro asesor Marto, que hará entrega, nuestro asesor Ángeles, pues puede ser Pablo el que nos ayude en esa visita. Bueno, Pablo, enhorabuena porque gracias a tu labor sabes, con esos derroteros que tiene la vida, sacar a la palestra esa Sevilla dormida, esa Andalucía que debe de estar despierta y que personas como tú la hacen grande. Así que enhorabuena. Muchas gracias. Tradiciones sevillanas, Ateneo de Sevilla, reconocimiento magistral de sevillanía a don Pablo Borrallo por una vida en mantener las costumbres, los ritos y la esencia de la ciudad de Sevilla. Magnífico. Sevilla, 12 de noviembre del 2024. Bravo. Ponte ahí en medio, Pablo. Ahí, para recibir tu... Además también entramos un abanico, que es nuestra insignia de honor, el abanico, un abanico es tradicional, ¿no?, de aquí de Sevilla. El abanico tradicional. Un fuerte aplauso, nos vemos la semana que viene. Maya viene de Magdalena, pero después Magdalena Magdalena. Corazón chipionero, que es muy devota a la Virgen de Regla. Pablo, una pregunta. Sí, voy a tomar café. Pero ya cuando he hecho los 300 kilómetros de camino. Hombre, ¿qué nombre con... Hugo Antonia Martín Galán. Que queramos